¿Qué tal? ¿Cómo te va? En la lección previa recomendamos invertir en acciones que cotizan en la bolsa de valores, pero no de cualquier empresa, de las mejores empresas. Pero ¿cómo seleccionarlas? Eso es lo que haremos con los aprendizajes adquiridos a partir de esta lección. Empecemos por decir que las empresas bursátiles, las que cotizan sus acciones en bolsa, emiten instrumentos a través de las bolsas de valores para obtener financiamiento para sus operaciones. Los instrumentos que emiten son, en general, acciones y bonos. Las acciones representan para los inversionistas instrumentos de renta variable, porque no se conoce el rendimiento de manera anticipada, aunque se tiene la expectativa en función del negocio y de los resultados operativos esperados. En cambio, los bonos son instrumentos de renta fija, mediante los cuales la empresa que los emite obtiene un préstamo de dinero directamente de los inversionistas a cambio de una tasa de interés, cuyo rendimiento es, si acaso, la inflación y un poco más, dependiendo de la calificación de riesgo crediticio que las calificadoras asignan a estos papeles. En general son instrumentos de menor riesgo, pero también ofrecen menor rendimiento respecto a las acciones. Unos son de renta fija, los bonos, y las acciones son de renta variable. Para entender el funcionamiento de los instrumentos de renta fija, permíteme referirme primero al esquema de intermediación bancaria. Puedes ver que cualquier banco capta recursos de los ahorradores a una tasa baja y presta esos mismos recursos a quien los necesita a una tasa más alta. En eso consiste el margen de intermediación bancaria, que suele ser generalmente muy elevado. Ahora bien, digamos que las grandes empresas buscan financiamiento más barato en el mercado de valores. ¿Cómo lo hacen? Pues eliminando la intermediación bancaria, ya que obtienen los recursos directamente los inversionistas a quienes les ofrecen una tasa libre de riesgo, más una sobretasa que depende de su calificación de riesgo crediticio. Su nivel, el nivel de rendimiento que ofrecen a los inversionistas, se va a ubicar en algún punto intermedio de lo que sería el margen de intermediación tradicional bancario, que en este caso, como puedes ver en la lámina, es del 7.5%, ya considerando la tasa libre de riesgo más la sobretasa. Y esto les resulta conveniente tanto a las empresas como a los inversionistas. La empresa obtiene financiamiento más barato que en el banco y los inversionistas obtienen tasas de interés más altas que en el banco. Ambos se benefician del mercado de valores. Los instrumentos que emiten las empresas para obtener recursos prestados de los inversionistas se denominan bonos, porque viene de la palabra bueno por, que significa una promesa de pago por parte del emisor. Y existen dos tipos de bonos. Los bonos cupón cero, que son de corto plazo, no pagan intereses y tienen un perfil de pagos como el que se muestra en el esquema. Un precio al inicio y un valor nominal al vencimiento. El diferencial entre ambos flujos representa la ganancia de capital para el inversionista. A este tipo de bonos cupón cero corresponden los certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como CETES, que emite el Gobierno Federal de México, y también los T-bills, los billetes del Tesoro que emite el Gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, están también los bonos cuponados, que son de largo plazo, más de un año, y pagan intereses periódicos llamados cupones. En los bonos cuponados el rendimiento depende de los intereses que va cobrando el inversionista periódicamente y de la posible ganancia de capital que se genera a través del diferencial entre el precio de compra y el valor nominal al vencimiento. Nuestro curso está enfocado a la inversión en acciones, por lo tanto las veremos con mayor detalle. Y empezaremos por decir que son títulos que representan el capital social de una empresa. Quienes poseen las acciones,
tienen el carácter de socios o accionistas de la empresa y se suman de esta manera al negocio, aceptando los riesgos que esto implica. Por lo tanto, no existe un rendimiento predeterminado y el desempeño operativo de la empresa se va a reflejar en el precio de la acción y de esa manera va a ganar el inversionista. Existen dos tipos de acciones: las acciones ordinarias o comunes, que confieren a los accionistas tanto derechos corporativos como derechos patrimoniales. En cambio, las acciones preferentes le otorgan a los accionistas preferencia en los derechos patrimoniales a cambio del voto. Es decir, son acciones que no tienen voto o un voto restringido. De cualquier modo, la mayoría de inversionistas en acciones no las compra para votar en las asambleas, sino para obtener beneficios económicos de la tenencia de dichos títulos. Por lo que se refiere a los derechos que confieren las acciones, derechos corporativos son aquellos que tienen voz y voto, es decir, están relacionados con el voz y voto en las deliberaciones y en las decisiones de las asambleas generales de accionistas. Permiten participar en las decisiones sobre la marcha del negocio. Derechos corporativos. Estos derechos solo lo confieren las acciones ordinarias o comunes. Los derechos patrimoniales son de ámbito general, es decir, son comunes a todas las acciones, tanto las preferentes como las ordinarias o comunes tienen derechos patrimoniales. Cuando la empresa genera utilidades y decide distribuir una parte entre los socios, esta parte que reciben los socios se llama dividendos y eso representan derechos patrimoniales. Hablando de dividendos, se llaman así porque vienen de una división, de dividir las utilidades del negocio. Una parte de las utilidades del negocio se distribuyen entre los accionistas, dividiendo esa utilidad entre la cantidad de acciones en circulación y consecuentemente a cada acción le corresponde una cierta cantidad de efectivo y por eso se llama dividendo. Por cierto, el dividendo lo reciben los accionistas en efectivo o bien lo pueden recibir en acciones cuando la empresa decide reinvertir esas utilidades en el negocio. Entonces, a cambio, le entrega al accionista nuevas acciones. Por lo tanto, los dividendos representan una forma de rendimiento para el inversionista, bien que reciba en efectivo o bien que reciba nuevas acciones que podrá vender al precio correspondiente y obtener beneficio de ello. Otra forma de rendimientos en las acciones, la principal, es la ganancia de capital. ¿Qué es esto? Es el diferencial que se genera entre el precio de compra y el precio de venta de una acción. En el esquema que se muestra, se representan los precios de compra y de venta, con flechas color rojo, y los dividendos que recibe el accionista se representan con flechas de menor tamaño, color negro. Observa cómo el plazo sugerido en el caso de las acciones es largo plazo, son instrumentos de largo plazo. Si centramos la atención en las ganancias de capital, pongámosle cifras a los precios para ejemplificarlo y veremos, por ejemplo, que si se compran acciones a 20 pesos y después de un tiempo su precio en el mercado es de 30 pesos, evidentemente hay un diferencial que representa una ganancia de capital para el inversionista de 10 pesos. La tasa de retorno es del 50%, que es dividir 30 entre 20, o los 10 pesos de ganancia entre los 20 pesos iniciales de inversión. Una tasa de retorno del 50%. Si además suponemos, por ejemplo, que el plazo de inversión fue de 6 meses, entonces significa que la tasa anualizada no es del 50, es del 100, porque se divide el 50% de rendimiento directo entre los 6 meses que es el plazo en el que se generó y se multiplica por 12. Consecuentemente, el resultado es 100% de tasa anualizada. Y te preguntarás, ¿para qué se anualizan los rendimientos, las tasas de rendimiento? Pues para poderlas comparar con los rendimientos de otros instrumentos en el mercado de valores, porque los instrumentos de renta fija manejan tasas anuales. Entonces, cuando comparas un rendimiento de renta variable, lo tienes que anualizar. En resumen, tú decides si deseas participar en el pasivo de una empresa
prestándole dinero, o si deseas participar en el capital de la empresa como accionista, adquiriendo acciones, que implican tomar el riesgo del negocio, pero a cambio de recibir los beneficios de las utilidades de la empresa. Tú decides si renta fija o renta variable. ¿Y de qué depende el precio de la acción? Inicialmente depende de la aportación de los socios. Ese valor se llama valor nominal, que viene del latín nomine, porque se nombra, se pacta o se escribe en la acción, se imprime el valor nominal. De tal manera que si se tiene, por ejemplo, un capital social aportado por los socios de 10 millones de pesos y una cantidad de acciones suscritas de 1 millón de acciones, dividimos 10 millones de pesos entre 1 millón de acciones, el valor de cada acción, el valor nominal, es de 10 pesos por acción, que representa la aportación por título que hicieron los socios a la empresa. Pero una vez que inicia sus operaciones la empresa, el capital está sujeto a aumentos o disminuciones por ganancias o pérdidas que se generan en las operaciones del negocio. Si, por ejemplo, como consecuencia de las operaciones del negocio resultara que la contabilidad financiera refleja posteriormente que el capital de la empresa ya no son 10 millones, sino ahora son 15 millones, es decir, hay un incremento del 50% del capital, producto de las utilidades que ha generado el negocio, esto se va a reflejar en la acción. En nuestro ejemplo, dividimos 15 millones de pesos entre 1 millón de acciones, y esto arroja un valor contable, un valor en libros por acción de 15 pesos por acción. Valor contable entre cantidad de acciones nos da el valor en libros o valor contable por acción. ¿Cómo se generó? Ni más ni menos del aumento del 50% en el capital de la empresa, que debe derivarse de las utilidades generadas o acumuladas o retenidas en el negocio. En suma, el origen del valor de las acciones son las utilidades que generan las empresas como resultado de la venta de bienes y servicios que constituyen su giro de negocio. ¿A qué se dedica la empresa? Va a vender productos o servicios y eso le va a generar ventas que al final se traducen en utilidades, que al final se reflejan en el capital y que consecuentemente se verán también reflejados en el precio por acción. Claro que existen otros conceptos como el valor fundamental de una acción. Para entenderlo, permíteme preguntarte, si tú vendieras tus acciones que ahora valen 15 pesos según la contabilidad, según el valor en libros, ¿cuánto estarías dispuesto a aceptar por acción? Si dices 15, júralo que te van a aceptar todas las acciones que vendas. ¿Por qué? Porque es un negocio en marcha que ya demostró que genera utilidades y muchos las van a querer tener en su bolsillo, en su cartera, en su portafolio. Así que tú buscarás vender las acciones en el valor, con un valor que tome de referencia el valor en libros más una prima por tratarse de un negocio en marcha. Entonces, a ese precio de valor en libros más una prima, producto de una evaluación, se le llama valor fundamental o fair value, como dicen los americanos, fair value, el valor justo de la acción. Si ese es el precio justo, ¿por qué entonces en el mercado accionario las acciones se suelen vender por arriba de ese valor fundamental? Sencillamente porque en el valor de mercado pues no existe ya una fórmula que determine su precio, sino que este depende de la libre oferta y demanda. El precio puede llegar tan alto como la demanda determine, de modo que no nos extrañe que el precio de mercado sea ahora de 20, luego de 25, después baja a 15 y después vuelva a subir a niveles de 35 o más. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta donde la oferta y la demanda lo determine. Por cierto, la variabilidad en el precio del mercado de una acción va a determinar algo que los analistas denominan como volatilidad, que no es más que matemáticamente la desviación estándar de los precios, la desviación estándar de los rendimientos reflejados en el precio de una acción.
Habrá inversionistas que prefieran esperar bajas en los precios cuando los mercados se ajustan, se corrigen, para comprar en niveles fundamentales y actuar como cazadores de gangas. Habrá otros inversionistas que persigan el precio en función de la volatilidad y prefieran hacer trading. Independientemente en qué nivel se encuentre el precio, ellos apuestan a la volatilidad para generar ganancias. Lo cierto es que el tiempo hace lo suyo y las empresas ganadoras, líderes en sus sectores, pues van a ver las utilidades reflejadas en sus incrementos de capital y consecuentemente este incremento de capital va a empujar a la alza los precios accionarios. Todo es cuestión de seleccionar, seguir, tener una estrategia y tiempo para administrar las inversiones y ver los buenos resultados. En resumen, el rendimiento total de una acción depende de las ganancias de capital más los dividendos que recibe el accionista, el inversionista. En este caso, se ilustra la compra de acciones a 20 pesos, la venta a 30 pesos, que genera una ganancia de capital de 10 pesos. Esto representa un 50% de retorno de capital. Si además se asume que durante el plazo de tenencia se recibió un dividendo de 50 centavos, es decir, 0.5 pesos, que representan 2.5% de rendimiento respecto al precio de compra, podemos decir entonces que el rendimiento total que obtuvo el inversionista fue de 10.50 pesos en total, que representa una tasa de retorno del 52.5 respecto al precio de compra. Si deseas invertir en acciones, ¿a dónde debes recurrir? En general, tienes que recurrir al mercado de valores, pero específicamente a los intermediarios que operan y están autorizados para operar en el mercado de valores, que son las casas de bolsa en México o en Estados Unidos se les llama bancos de inversión. Casas de bolsa en México o bancos de inversión, que son los intermediarios autorizados y supervisados por la autoridad financiera para la buena marcha y las sanas prácticas del mercado. ¿Cuál es el rol de los diferentes participantes en el mercado de valores? El rol de las autoridades es supervisar y vigilar que todos, absolutamente todos los participantes cumplan con la ley del mercado de valores, lo cual ofrece seguridad jurídica a los participantes. Si bien las inversiones están sujetas a riesgos propios del mercado, pero hay una seguridad jurídica porque todos los participantes están sujetos a la ley del mercado de valores. Por su parte, los emisores de valores son las empresas y otras entidades que al emitir los valores obtienen financiamiento directamente de los inversionistas. Los inversionistas son las personas físicas y morales interesadas en canalizar sus recursos a los diferentes instrumentos de inversión que se ofertan en el mercado. Entre los grandes inversionistas, los grandes jugadores del mercado, están los inversionistas institucionales, que son instituciones financieras, dedicadas u obligadas a invertir, como los fondos de inversión y los fondos de pensiones. A la generalidad de los inversionistas se les conoce con el nombre de gran público inversionista. Entre los intermediarios están las casas de bolsa, que son las instituciones a las que debemos recurrir para celebrar un contrato de inversión. Participan también otras empresas como las calificadoras de valores, proveedores de precios, como prestadores de servicios en el mercado. Y así como otros organismos de apoyo como la Bolsa de Valores y el Instituto para el Depósito de Valores. De esta manera, todos los valores están centralizados en un depósito centralizado, de tal manera que no hay forma que se te pierdan las acciones. Están en un solo lugar y solamente tienes tú la constancia de la titularidad. El mercado de valores es como un segmento del sistema financiero y se clasifica en mercado de capitales, por un lado, donde se negocian las acciones, y mercado de deuda, donde se negocian los bonos, los diferentes tipos de bonos. Como puedes ver en el siguiente esquema, todo inicia con el registro de los títulos de crédito en el Registro Nacional de Valores, a cargo en México de la autoridad financiera, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
y en Estados Unidos la SEC, Security Exchange Commission. A partir de su registro, la empresa emisora de valores obtiene la autorización para realizar una oferta pública inicial, una OPI, dirigida a los inversionistas. En tanto que el mercado secundario son las operaciones subsecuentes, aquellas operaciones que se realizan en el día a día entre los inversionistas que se compran y venden entre sí los valores. El mercado secundario representa fuente de liquidez para los inversionistas que obtienen recursos mediante la venta de sus títulos. Volviendo a la idea central de este curso, tú puedes adquirir acciones de las empresas más conocidas y líderes en sus sectores productivos. No importa la cantidad de recursos que deseas invertir. Está a tu alcance. Tú puedes convertirte en accionista de las empresas que tú elijas, cuyo historial operativo es público, y puedes conocer su desempeño histórico, su desempeño más reciente de los últimos trimestres, y estar pendiente del próximo reporte para que puedas tomar decisiones fundamentadas. De eso se trata, de elegir adecuadamente en qué empresas colocar el capital y mantenerte informado para tomar decisiones de inversión o desinversión y recibir los análisis, los reportes que realizan los analistas profesionales. Lo difícil de invertir no es invertir, lo difícil de invertir es comenzar, porque debes vencer la inercia y vencer el miedo injustificado, los temores de los riesgos, pues que mientras no se conocen, parece ser que todo está programado para perder el capital, y no es así. Realmente las probabilidades obran a favor del inversionista cuando está bien informado, bien documentado, bien capacitado y toma decisiones fundamentadas. Pero antes de continuar esa idea principal de este curso, de invertir en acciones, pero no de cualquier empresa, sino de las mejores, te propongo repasar juntos algo de la terminología bursátil.